Juan Ignacio Pombo, héroe de la aviación española. En la fotografía, podemos apreciar al famoso aviador español Juan Ignacio Pombo al mando de su avioneta bautizada con el nombre Santander, en la que realizó su histórica hazaña en 1935. Maracay, Venezuela. Se está cumpliendo un nuevo aniversario de la increíble hazaña histórica del magnífico aviador español Juan Ignacio Pombo. Esa extraordinaria gesta marcó un importante avance en el afán de los intrépidos pioneros de la aviación por conquistar con su pericia, valor y riesgo los cielos del mundo. Sobre su maravilloso Raid Santander México realizado en 1935, existen detalladas informaciones documentales sobre la vida y proeza del héroe de la aviación Juan Ignacio Pombo, publicadas en libros, periódicos, revistas y películas de la época. Como homenaje y recuerdo a su memoria, narramos los hechos más resaltantes de su carrera y su valioso aporte en el desarrollo de la aviación. Don Florencio Gómez Núñez cumplió una destacada labor como pionero de la aviación militar y comercial en Venezuela, satisfaciendo el deseo de su padre, el presidente de la República, benemérito general Juan Vicente Gómez. Durante la estadía de Juan Ignacio Pombo en tierra venezolana, don Florencio mantuvo una estrecha amistad con el aviador, siendo testigo presencial en Maracay del arribo y especial recibimiento ofrecido al piloto español, el 15 de julio de 1935. Esa inolvidable experiencia personal fue relatada en su libro Mis apuntes sobre la aviación venezolana, publicado en 1970. Pero antes de entrar en detalles sobre su visita a Venezuela, resulta fundamental conocer algunos aspectos importantes de su vida y los antecedentes del famoso raid que lo convirtió en leyenda de la aviación mundial. Juan Ignacio Pombo Alonso Pesquera nació en Santander, España, el 26 de julio de 1913, era hijo de don Juan Pombo Ibarra y doña Consuelo Alonso Pesquera de Pombo. Su padre fue uno de los aviadores pioneros de España que perteneció a una generación conocida con el nombre de los Locos del Aire. Se inició en Pau, como casi todos los pilotos de aquella época, y había realizado el primer vuelo Santander-Madrid en 1913. Juan Ignacio Pombo, al finalizar sus estudios de bachillerato con 15 años de edad, comenzó su aprendizaje como piloto, recibiendo instrucciones de su hermano mayor Teodosio, en la Aeroescuela madrileña de Getafe. Juan Ignacio no pudo obtener el título de piloto hasta cumplir la mayoría de edad. A los 19 años logró dar la vuelta a España en avión, realizando una campaña de la provincia de Santander como centro de veraneo, y un año más tarde fue contratado por la firma aeronáutica italiana Caproni para efectuar una promoción comercial de la misma en el país mediterráneo. Al año siguiente, Juan Ignacio Pombo comenzó a planificar su sueño de cruzar el Atlántico Sur y sobrevolar parte de Sudamérica con etapa final en Ciudad de México, travesía que no pudieron cumplir en 1933 los aviadores Barberán y Collar, en el vuelo del avión Cuatro Vientos, desapareciendo en las aguas del Golfo en medio de una repentina tormenta tropical. Juan Ignacio Pombo fue el de la idea de la realización del raid. El estudio le llevó mucho tiempo planificarlo en compañía de su hermano mayor Teodosio. Pombo alza vuelo histórico en su avioneta Santander. Se consideró en su tiempo el vuelo más osado para un aviador civil, el realizado por Juan Ignacio Pombo en el verano de 1935, con una avioneta deportiva. El piloto español inició su increíble raid Santander México, cumpliendo el siguiente itinerario. De Santander voló a Burgos, Madrid, Sevilla, Agadir, Ifni, Cabo Juby, Villa Cisneros, Port-Étienne, San Luis, Senegal, y Bathurst, Gambia Británica. El 20 de mayo de 1935, Pombo despegó en su avioneta Santander de Bathurst, Gambia Británica, cruzando el Atlántico hasta Natal, Brasil, en 18 horas y 15 minutos, con 696 litros de gasolina y un peso de 1.500 kilogramos. Llegó a Natal con 17 litros, habiendo recorrido 3.160 kilómetros, siendo la mayor distancia realizada por un avión ligero sobre el mar. Luego, Juan Ignacio Pombo hizo escala en Belém de Pará, Brasil, y tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Camocim, Ceará, Brasil, al perder gasolina por el tubo de paso al motor. Después de arreglarlo, intentó despegar, pero una rueda del tren de aterrizaje se hundió y su avión volcó, quedando prácticamente destruido. Pombo sufrió leves erosiones en las piernas. Se le proporcionó material volante requerido que permitió reconstruir la avioneta, donado por la compañía British Clem. Completamente arreglada la aeronave,
Pombo emprendió su viaje a Paramaribo, Guyana Inglesa, Puerto España, Trinidad y Maracay, Venezuela. Juan Ignacio Pombo llega a la ciudad de Maracay, Venezuela. En la fotografía podemos apreciar al aviador español Juan Ignacio Pombo cuando fue recibido en Maracay, Venezuela, el 15 de julio de 1935. Aparecen de izquierda a derecha, don Mario Pacheco, doña Belén Gómez de Santana, don Juan Vicente Gómez Núñez, el intrépido aviador español y don Florencio Gómez Núñez. La más completa y detallada experiencia narrada sobre la llegada del gran aviador Juan Ignacio Pombo a Maracay, Venezuela, se encuentra en el libro escrito por don Florencio Gómez Núñez, Mis apuntes sobre la aviación venezolana, del que extraemos el siguiente capítulo. Recordaba don Florencio. El 15 de julio de 1935, llega al campo de aviación de Boca del Río el joven piloto español Juan Ignacio Pombo, oriundo de Santander, tripulando una avioneta inglesa. Viene de realizar una larga travesía de buena voluntad desde Sevilla, enfilándose por la costa del África y el Atlántico Sur, San Luis natal, para aterrizar finalmente en la capital aragüeña, prosiguiendo después la gira que le llevaría a Colombia, Panamá y México, pasando por las otras capitales centroamericanas. Pombo salió de la cabina y desde un ala de su avión, exclamó: ¡Viva Venezuela! ¡Viva el general Juan Vicente Gómez! Entre otras personas nos encontrábamos el ministro de Guerra y Marina, general Eleazar López Contreras, el señor don Luis de Oteiza, embajador de España, el coronel director de la Escuela de Aviación Militar, Abigail Olivares, el coronel Delfín Becerra, mi hermano Juan Vicente y yo. Una nutrida y eufórica concurrencia animaba la escena. Mi hermano Juan Vicente y yo lo condujimos después a la residencia de mi padre, el presidente de la República, general Juan Vicente Gómez, en Las Delicias. Pombo deseaba conocerle y hablarle de su travesía, de la cual se mostró papá siempre muy pendiente. El piloto despertó en él viva simpatía por su muy hispana jovialidad. En Maracay y luego en Caracas, a donde fue en automóvil, el visitante fue objeto de especiales atenciones, declarándosele huésped oficial. A su regreso a Maracay, conversa con mi padre varias veces durante los días de su permanencia en esta ciudad. Papá sintió por el aviador gran aprecio y cariño, sentimientos estos compartidos por mi hermano Juan Vicente y por mí. Un día antes de abandonar a Venezuela, le obsequiamos un almuerzo en nuestra casa de Maracay, al que asistieron como invitados el director de la Escuela de Aviación, coronel Abigail Olivares, el director técnico Roberto Guerén y todo el personal de pilotos venezolanos, familiares y amigos. En la fotografía apreciamos a los hermanos don Juan Vicente y don Florencio Gómez Núñez, con el gran aviador Juan Ignacio Pombo, durante un almuerzo obsequiado por ellos en su domicilio de Maracay, Venezuela, en julio de 1935. En la histórica gráfica, aparece el famoso aviador español Juan Ignacio Pombo, en compañía de los hermanos don Juan Vicente y don Florencio Gómez Núñez y un grupo de pilotos de la aviación militar venezolana en Maracay, Venezuela, en julio de 1935. Abrumado por las gentiles demostraciones de aprecio y simpatía dispensadas en su visita al país, Juan Ignacio Pombo quiso traducir su satisfacción hacia el gobierno y pueblo de Venezuela por conducto de mi padre, a quien le manifestó personalmente que continuaba viaje con una eterna gratitud para con los venezolanos, y muy especialmente con el jefe del Estado, que con tanta bondad le prodigó atenciones. El presidente de la República de Venezuela, benemérito general Juan Vicente Gómez, le concedió la Gran Cruz del Libertador. Antes de su partida para continuar el raid, Juan Ignacio Pombo le obsequió una fotografía a don Florencio con una bonita dedicatoria, para Florencio Gómez, mi compañero en ideales de aviación. Juan Ignacio. 22 de julio de 1935. De Maracay despega Pombo hacia Barranquilla, su próxima etapa, luego va a Panamá y a San José de Costa Rica, donde media hora antes de su llegada, lo ataca un dolor en el abdomen que casi lo priva del conocimiento. Aterrizando milagrosamente, y sin poder bajar del avión es sacado por el comité de recepción y llevado de inmediato a una clínica, donde lo operan de urgencia de apendicitis aguda. Tan pronto fue conocida en Maracay la noticia de su llegada a Costa Rica, en las condiciones anotadas, sentimos verdadero pesar. Mi padre, el general Juan Vicente Gómez, presidente de la República,
Ordenó cablegráficamente a nuestra embajada en San José hacer presente ante Pombo y el cuerpo médico que le trataba, de tenerlo al tanto de su salud y de sufragar los gastos derivados de su hospitalización, los que gustosamente ofreció pagar. Afortunadamente, Pombo se recuperó y tiempo después emprendió su vuelo a México, punto final de su raid. Deseo referir que tanto aprecio llegó a sentir mi padre por Pombo, que en la madrugada del 17 de diciembre de 1935, día de su muerte y 3 horas antes de entrar en coma, me interrogó en momentos de suministrarle unos pequeños pedazos de naranja. ¿Qué has sabido de Pombo? Llegó y está bien en México, le respondí. Es un muchacho simpático. Que Dios lo ayude. Comentó entonces. Capítulo tomado del libro Mis apuntes sobre la aviación venezolana de don Florencio Gómez Núñez, publicado en 1970. Repuesto de la operación de apendicitis, Pombo continuó su recorrido haciendo escala en San Salvador, Guatemala, Veracruz, Acapulco, Balbuena y finalmente cumpliendo el raid aterrizando en Ciudad de México, el 16 de septiembre de 1935. Había recorrido 15.970 kilómetros en 76 horas y 5 minutos de vuelo. Se convirtió en el primer aviador español en la historia que unió por el aire dos países. La colonia española en México y el propio gobierno mexicano lo recibieron y trataron como un auténtico héroe. La avioneta Santander fue donada a la Ciudad de México, el 7 de octubre de 1935, el periódico El Siglo Futuro, señaló, Pombo ha regalado a México su avioneta Santander. La ceremonia de la entrega se realizó frente al monumento erigido en honor de los aviadores mexicanos muertos. Juan Ignacio Pombo posando con su célebre avioneta Santander en 1935. Su regreso a España fue apoteósico, siendo considerado como un héroe de la aviación. El 13 de noviembre de 1935, se realizó en su homenaje un té bailable en el célebre y lujoso Hotel Palace de Madrid. Organizado por la Casa de la Montaña de Madrid y patrocinado por las embajadas de México y Cuba. Expresaba Juan Ignacio Pombo, a mediados de noviembre de 1935, es emocionante llegar a un sitio y oír las cosas que yo he oído, los cantos a la madre patria, que levantan el espíritu. Mi labor era una labor de acercamiento hacia estos pueblos hermanos, que nos quieren de todo corazón. Sobre el paradero del gran aviador español Juan Ignacio Pombo, don Florencio Gómez Núñez, estuvo varios años queriendo saber de él. Todos los contactos que empleó, incluso con la línea aérea española Iberia, ninguno le había dado resultado, pero gracias al interés y diligencia de su entrañable amigo, el hermano Gabino Luis de la Congregación de la Salle, que se encontraba en Valladolid, España, pudo saber noticias ciertas de su paradero. El legendario héroe de la aviación de los años 30, Juan Ignacio Pombo, ingresó en la Orden Franciscana en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, como se aprecia en esta fotografía publicada, el 11 de marzo de 1977. El 5 de diciembre de 1985, el aviador santanderino Juan Ignacio Pombo, protagonista del primer vuelo Santander-México, falleció en el Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla, de Santander, a consecuencia de una carcinomatosis. Había recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica. A la edad de 72 años, había ingresado al hospital días antes, por una dolencia hepática, que se complicó, posteriormente, con una taquicardia. Fue enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres de Ciriego en Santander. En el mes de julio de 1985, se conmemoró el 50 aniversario de su hazaña aeronáutica a nivel mundial. Entre sus muchas condecoraciones recibidas, tenía la medalla de la región y el título de hijo predilecto de Santander. El funeral se llevó a cabo en la Iglesia del Buen Suceso, en la calle Princesa de Madrid. En su honor, en enero de 2005, la compañía aérea Air Nostrum bautizó uno de sus reactores CRJ-200 con su nombre. En su homenaje y recuerdo existe una calle Aviador Juan Ignacio Pombo, en Santander, Cantabria, España. Juan Ignacio Pombo es reconocido como un auténtico héroe de la aviación mundial. Réplica de la famosa avioneta bautizada Santander del extraordinario piloto español Juan Ignacio Pombo. Fuente de información histórica para este reportaje suministrada por los hermanos Dupuy Gómez de Caracas, Venezuela.